El 15 de octubre de 2008 se registró en el protocolo un incidente trágico. Un informe habitual para este tipo de documentos. Accidente. Las líneas eran cortas y el significado parecía claro. Ania Kowalska perdió la vida durante un entrenamiento. La causa: caída desde la plataforma, golpe en la cabeza contra la plataforma, intentos de reanimación, y eso fue todo. La versión presentada en ese momento no dejaba preguntas. Ania era una buena atleta, y este caso conmocionó no solo a sus familiares, sino a todo el ambiente deportivo. En los primeros días, cuando el dolor era reciente, el entrenador Jacek Nowak, sobre cuyos hombros recayó la responsabilidad del incidente, dio testimonio. Según él, todo ocurrió rápidamente. Ella resbaló, se golpeó la cabeza y cayó al agua. Él, como un verdadero profesional, la sacó. Trató de devolverla a la vida. La historia parecía honesta, trágica, pero bastante común. El entrenador, en esencia, se convirtió en el héroe de esta situación, pero pronto, cuando se completó la investigación médico-legal, la versión presentada por el entrenador quedó bajo sospecha. Además de la lesión en la cabeza, se encontraron extraños moretones en los antebrazos de Ania. Esto interesó inmediatamente a los expertos. Los hematomas, su forma y ubicación, parecían rastros de un agarre fuerte. Tales daños no podían haber surgido de una caída desde altura. Era claramente algo diferente. El entrenador afirmaba que todo ocurrió accidentalmente, y su testimonio sonaba convincente. Pero la pericia puso en duda todo lo que había dicho. Los rastros en los antebrazos eran claramente no lo que se podía esperar de una caída común. Algo más estaba oculto tras este caso. La investigación, que comenzó como una verificación rutinaria de accidente, pronto tomó un rumbo completamente diferente. Esos datos, que parecían simplemente hechos adicionales, comenzaron a formar una imagen completamente diferente, en la cual la versión del entrenador y lo que realmente ocurrió diferían mucho. Ania Kowalska no era simplemente una de las atletas en el equipo polaco de clavados. Era un símbolo de éxito, esperanza y ambiciones de su generación. Sus logros en competencias, victorias en campeonatos nacionales, todo esto daba razón para creer que estaba en camino a grandes alturas. Miembro del equipo juvenil de Polonia, poseedora de medallas de oro en varios torneos importantes. Su carrera apenas comenzaba, pero ya brillaba intensamente. Ania era la cara del deporte al que todos aspiraban, la imagen de la atleta perfecta, lista para convertirse en campeona. Era un ejemplo para los jóvenes. Inspiraba y mostraba que el éxito en el deporte era posible si se hacía el esfuerzo. Todo esto no podría haberse hecho realidad sin su entrenador Jacek Nowak. Cuando se hablaba de él, inmediatamente surgía un término: dureza. Era un hombre que exigía de sus pupilos no solo disciplina, sino entrega total. Áspero, intransigente, exigente. No perdonaba a nadie, y solo aquellos que resistían su metodología se convertían en verdaderos atletas. Nowak no era ejemplo de suavidad. Al contrario, se convirtió en la personificación de estándares severos. Su propia carrera como atleta fue interrumpida por una lesión, y quizás precisamente esto se convirtió en el catalizador de su enfoque al entrenamiento. Ambiciones no realizadas, deseo de llevar a cada uno al límite, estar entre los mejores. Todo esto lo transfería a sus estudiantes. Al final, su sistema funcionaba. Bajo su liderazgo aparecían campeonas y campeones que conquistaban medallas en los torneos más importantes. Para Nowak, lo principal no era cuánto esfuerzo había puesto el atleta en los entrenamientos, sino cuán dispuesto estaba a pasar por todo para alcanzar su meta. Los campeones no nacen en condiciones de comodidad, creía él. Las exigencias a los pupilos eran colosales, pero el resultado justificaba los métodos duros. Este enfoque daba frutos y sus estudiantes se convertían en estrellas. En cuanto a Ania, su éxito estaba inextricablemente ligado al entrenador. Formaban una simbiosis casi perfecta. Ella, el talento.
Él, quien ese talento reveló y desarrolló. En los materiales del caso se podía encontrar la característica de Jacek Nowak del comité deportivo. El entrenador Nowak exigía entrega total. La disciplina era la base de su sistema. Para él la disciplina no era simplemente una palabra, era el fundamento sobre el cual se construía toda su metodología. Y ahora, después de la tragedia, se entiende que su enfoque tenía no solo sus frutos, sino también su precio. El precio del éxito en este caso resultó mucho más alto de lo que cualquiera podría haber supuesto. Lo que parecía una imagen perfecta para el público, en realidad ocultaba oscuridad. Ser pupilo de Nowak significaba vivir según sus reglas, duras y a veces aterradoras. Pero como resultó, todo esto era solo la punta del iceberg. El entrenador, cuyos métodos otorgaban victorias, podía ocultar mucho más de lo que parecía a primera vista. Anya, como otros atletas, era parte de su sistema. Pero ¿qué estaba realmente detrás de este éxito, detrás de esta medalla y detrás de la disciplina dura que todos alababan, quienes se encontraban con su sistema? Y ahora, cuando toda la historia gradualmente comienza a desarrollarse, surgen a la superficie detalles que hacen ver todo esto bajo un ángulo completamente nuevo. 15 de octubre de 2008. Piscina Olimpia. Este lugar donde durante muchos años ocurrieron entrenamientos de los mejores atletas del país en clavados. Esa noche aquí, todo parecía normal, pero más tarde este lugar se convertiría en escena de la tragedia que haría reconsiderar todo el cuadro de lo que ocurrió. 18:30. Ania Kowalska, una de las estrellas más brillantes del equipo, se preparaba para su siguiente clavado. En los entrenamientos siempre se distinguía por su concentración y alta técnica. Ese día ejecutaba un ejercicio complejo. El clavado no resultó. Kowalska resbaló y su intento terminó en fracaso. Estos eran entrenamientos estándar, donde todos los atletas periódicamente se enfrentan a tales fracasos. Ella, como muchos otros, se enfrentaba a dificultades, pero siempre salía de ellas con honor. Pero esta vez todo fue diferente. Este momento se convirtió en el último de su vida. 18:45. El entrenamiento llegó a su fin. Todo el equipo, excepto Anya, abandonó el gimnasio y se dirigió a los vestuarios. La atmósfera alrededor comenzaba a calmarse. Nada, aparentemente, presagiaba problemas. Todos siguieron con sus asuntos, e incluso después del clavado fallido, Anya, como siempre, no mostraba signos de que necesitara algo más que simplemente un poco de tiempo para recuperarse. Pero aquí aparece la primera desviación del cuadro normal. 18:55. Jacek Nowak, entrenador del equipo, llamó al servicio de rescate. Ese mismo momento que todos conocemos como la culminación. La llamada de emergencia que resonó en las mentes de las personas como señal de problemas. Pero ¿qué ocurrió en el intervalo entre las 18:45 y las 18:55? ¿Por qué todo este intervalo de tiempo permanece nebuloso? ¿Por qué este intervalo resultó tan importante? Aquí comienza lo más importante en la investigación. El intervalo de tiempo entre las 18:45 y las 18:55. Un momento que eclipsó todo lo que ocurría. Es importante que en este tiempo en la piscina no había nadie excepto el entrenador Nowak y la propia Anya. Este se convirtió en el momento clave que dio oportunidad a la investigación de dudar de la versión oficial de los eventos. En el registro de visitas a la piscina no figuraban otras personas en la zona de las plataformas. Todos los demás atletas y personal abandonaron esta parte del complejo. En este intervalo de tiempo, el entrenador y su pupila fueron los únicos en el local. ¿Qué ocurrió en estos 10 minutos? Durante este tiempo, mientras todo el resto del personal estaba en los vestuarios, ¿qué exactamente ocurría en la piscina? ¿Por qué después de tanto tiempo el entrenador llamó al servicio de rescate? La policía no podía dejar esto sin atención. 10 minutos fueron suficientes para que algo cambiara. ¿Qué exactamente? Mientras todos alrededor estaban en el vestuario,
y no había nadie más en la piscina. El tiempo fue un elemento clave en la investigación. Cada segundo, cada minuto en esta cronología tenía significado. Los investigadores desarrollaron la certeza de que este momento requería atención. Y ahora, cuando todo parece haberse aclarado, las preguntas comienzan a surgir con nueva fuerza. ¿Por qué solo ellos estaban allí? ¿Cómo pudo ocurrir que 10 minutos fueran suficientes para que la situación tomara tal giro? 17 de octubre de 2008. En la Fiscalía de la ciudad polaca donde ocurrió la tragedia, llega el informe completo de la autopsia forense. Este es el momento cuando el caso toma un giro completamente diferente. Lo que al principio parecía una tragedia accidental, ahora adquiere nuevos matices alarmantes. Toda la versión oficial presentada por el entrenador Nowak comienza a resquebrajarse. Aparece la primera conclusión científica concreta que cambia radicalmente el panorama. El caso es oficialmente reclasificado. En los primeros días de la investigación, la versión del accidente sonaba convincente. El entrenador Nowak, que estaba junto a Anya en el momento del incidente, aseguraba que ella resbaló y cayó desde la altura al agua. Trató de salvarla, pero ya era demasiado tarde. Con esto coincidían múltiples testimonios y declaraciones de otros atletas, pero tan pronto como llegaron los resultados de la pericia, la situación cambió. La conclusión completa del examen médico forense pone todo en su lugar. Primero, la conclusión sobre la lesión en la cabeza. El golpe fue en la parte occipital. Esto es importante, porque si creemos la versión del entrenador, entonces Anya debería haber caído boca abajo. La caída desde la plataforma siempre ocurre en esa dirección, y según la descripción, la lesión en la cabeza debería haber sido en la parte frontal. ¿Pero qué mostró la pericia? El golpe fue estrictamente en el occipucio. Esto significa que la persona estaba en otra posición, o fue sometida a algún impacto antes de caer. Y otra conclusión extremadamente importante. En los pulmones de la víctima se encontraron rastros mínimos de agua. Esto ya excluye el ahogamiento como causa principal. Si realmente hubiera caído al agua desde la plataforma y se hubiera ahogado, el contenido de agua en sus pulmones habría sido mucho mayor. Que no se ahogó, sino que muy probablemente había perdido la vida antes de acabar en el agua. Ahora parece obvio. Esta es una seria contradicción con lo que decía el entrenador. Todo esto conduce a conclusiones mucho más terribles. La pérdida no ocurrió en el momento de la caída. Ocurrió antes de que acabara en el agua. El experto en su conclusión confirma. La pérdida de la víctima ocurrió antes de entrar en el agua. Esto no es simplemente un error. No es casualidad. Esto es una mentira directa por parte del testigo. Los datos científicos recopilados durante la investigación hacen imposibles las afirmaciones del entrenador. Todo lo que contó no podía ser verdad. Ahora la versión expuesta por Nowak sobre el accidente que se convirtió en tragedia debido a una caída desafortunada pierde toda lógica. Si la pérdida ocurrió antes de la inmersión en el agua, significa que algo pasó antes de que Anya acabara en el agua y algo causó esto. Esto no es un error del entrenador, sino posiblemente un intento de ocultar la verdad. Con cada nuevo hecho, con cada evidencia, la investigación se aleja cada vez más de la versión inicial. Y ahora, cuando los hechos dicen una cosa y las declaraciones del entrenador contradicen todas las leyes de la física y biología, los investigadores comienzan a entender que el caso toma un giro completamente diferente. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar a fondo los detalles del caso, se enfocaron en un momento clave, el intervalo de tiempo de 18:45 a 18:55. Este fue el periodo cuando todos los demás atletas abandonaron la piscina y se dirigieron al vestuario, dejando al entrenador Jacek Nowak y a Ania Kowalska solos. Precisamente en este intervalo de tiempo ocurrieron los eventos que llevaron a la tragedia. Después de que quedó claro que la pérdida ocurrió antes de que acabara en el agua, la pregunta sobre quién estaba cerca de Anya en ese momento se volvió decisiva para la investigación.
Los investigadores comenzaron a verificar las coartadas de todos los que pudieron haber estado en la piscina durante esos 10 minutos. Los primeros en ser examinados fueron otros miembros del equipo. Todos ellos, sin excepción, confirmaron que en el momento de 18:45 a 18:55 estaban en las duchas y vestuarios. Las declaraciones de 7 atletas fueron inequívocas y concordantes entre sí. Pronto llegó confirmación a estas palabras también del personal técnico de la piscina, así como a través de grabaciones de cámaras de vigilancia que registraban quién exactamente estaba en diferentes partes de la piscina. Todos estos hechos excluyeron la participación de otros atletas o personal. Cada uno de ellos tenía una coartada férrea que no dejaba lugar a dudas. Los siguientes pasos de la investigación se relacionaron con los padres de Ania Kowalska. La policía verificó sus coartadas, usando datos de operadores móviles. Este fue un procedimiento estándar, que confirmó que en el periodo entre 18:45 y 18:55 no estaban cerca de la piscina. En este momento se encontraban lejos del complejo deportivo, y sus movimientos coincidían completamente con la información proporcionada por los operadores de comunicaciones. Así, también fueron excluidos de la lista de posibles sospechosos. En este momento, cuando todos los posibles sospechosos fueron excluidos, la investigación llegó a una conclusión lógica e inevitable. Jacek Nowak, la única persona que pudo haber estado cerca de Ania en este intervalo crítico de tiempo, fue el único cuya coartada en el momento de la pérdida no se confirmó. En los protocolos de investigación pronto apareció un registro clave. Jacek Nowak, única persona cuya coartada en el momento de la pérdida de la víctima está ausente. Este cambio de estatus no fue simplemente una formalidad. Desde este momento el entrenador dejó de ser solo un testigo de la tragedia y se convirtió en el principal sospechoso. Toda la evidencia recopilada por la investigación apuntaba solo a él. La posición del entrenador, que era una persona cercana para todos los atletas, y ahora se encontraba en el centro de la investigación, hizo esta situación aún más alarmante y confusa. Cuando el estatus de Jacek Nowak cambió de testigo a principal sospechoso, la investigación no pudo detenerse. Toda la evidencia ahora parecía apuntar hacia él, pero la pregunta permanecía: ¿podrían probar su culpabilidad? La investigación continuó, y los investigadores estaban preparados para que ahora tendrían que trabajar con un panorama completamente nuevo del crimen. Después de que los investigadores terminaron con el análisis de las declaraciones de todos los adultos y verificaron sus coartadas, se concentraron en testigos clave del grupo de Ania Kowalska, pues precisamente ellos, los atletas, estuvieron cerca de ella en los últimos minutos de su vida, pero lo que los investigadores esperaban escuchar resultó ser solo una máscara, ocultando un panorama mucho más alarmante. Los investigadores comenzaron los interrogatorios de los atletas, y la mayoría de ellos, como se esperaba, repetían frases estándar memorizadas en el gimnasio. Hablaban de un entrenador estricto, pero justo, de lo difícil que era para ellos en los entrenamientos. Pero siempre era claro que esto se hacía para lograr altos resultados. Para la mayoría de ellos, la versión del entrenador sobre el accidente era la verdad, y no veían razones para dudar de sus palabras. Sin embargo, entre ellos había una cuyo comportamiento se destacaba bruscamente del resto. Magda, la mejor amiga de Ania, desde el principio comenzó a comportarse extrañamente. Se negó a responder preguntas, lo que no pudo sino alarmar a los investigadores. Todos trataron de convencerla de hablar, pero cada pregunta sobre el día de la tragedia y sobre el entrenador le causaba ataques de pánico. Lloraba, se negaba a mirar a los ojos de los interrogadores. Su cuerpo se contraía convulsivamente con cada nuevo intento de conocer detalles. En sus ojos se leía no solo horror, sino algún tipo de miedo profundo y reprimido. Cuando continuaron los interrogatorios, el psicólogo que fue asignado para apoyo notó que el comportamiento de Magda no era una simple manifestación de dolor. Registró en ella signos de estrés agudo. La joven claramente estaba experimentando algo más que simplemente una pérdida.
El psicólogo confirmó que presentaba signos de trastorno de estrés postraumático, típico de aquellos que han vivido algo extremadamente traumático. Estas no eran solo emociones. Era un estado que no podía surgir únicamente debido a la pérdida de una amiga. Algo había pasado en el momento en que su amiga, Anya, terminó en la piscina. La reacción de Magda atrajo cada vez más atención. No estaba simplemente asustada, como otros que habían perdido a una persona cercana. Su miedo era algo mayor y claramente sabía algo que no podía o no quería contar. Los investigadores, entendiendo que en su silencio se escondía algo importante, comenzaron a cambiar el énfasis hacia sus vivencias. Después de que el psicólogo confirmó la presencia de trauma psicoemocional, la investigación llegó a una conclusión importante. Magda no estaba simplemente asustada. Muy probablemente había sido testigo de lo que realmente ocurrió. Pero ¿qué exactamente había visto que pudo causar tal horror? ¿Por qué su reacción era tan fuerte e inusual? En este momento la investigación llegó a una conclusión lógica. Magda podía ser un testigo clave, pero su silencio hablaba de algo mucho más inquietante. Después de la tragedia, cuando la investigación ya había obtenido los primeros resultados importantes, la atención de los investigadores se dirigió al comportamiento de Jacek Nowak. Sus acciones se convirtieron en un elemento importante de la investigación, pues si creemos en los hechos, él fue el último que estuvo cerca de Anya Kowalska. Precisamente su comportamiento después de la tragedia podía contar mucho sobre su estado interno y posiblemente incluso revelar motivos ocultos. A primera vista, todo lo que hacía Nowak parecía bastante esperado. Continuaba trabajando, como si nada hubiera pasado. El 17 de octubre, 2 días después de la tragedia, dirigió un entrenamiento con los miembros restantes del equipo. Todo fue según el horario. El entrenamiento se realizó en el ambiente habitual, sin cambios. En este momento, si hubiéramos mirado la situación desde afuera, se podría haber supuesto que el entrenador estaba tratando de devolver a sus pupilos a la vida normal. Pero para los investigadores este comportamiento se convirtió en una señal alarmante. Al día siguiente, el 18 de octubre, Nowak dio una entrevista al periódico local. En ella describió la tragedia como un accidente, pidiendo al equipo unirse y continuar los entrenamientos en nombre de Anya. Habló de que la tragedia no debía quebrantarlos y que debían continuar su obra. Pero ¿cómo reacciona la gente cuando pierde a alguien importante? ¿Cómo reaccionan aquellos que estuvieron cerca? Normalmente tales palabras suenan como una llamada a la recuperación, pero en este contexto parecían extrañas y frías. ¿Por qué el entrenador no expresó dolor? ¿No detuvo los entrenamientos? ¿No dio tiempo para el luto? ¿Por qué en lugar de eso se concentró en el trabajo y la imagen? Lo que es aún más extraño, el propio entrenador estaba absolutamente calmado, a pesar de lo que estaba ocurriendo. Hablaba de esto como de un evento que simplemente había que superar. Sus acciones, entrenamientos, entrevistas, llamadas al equipo para no cesar su trabajo, creaban la impresión de que trataba de devolver todo al curso habitual lo más rápido posible. Pero ¿por qué era tan importante preservar el status quo? ¿Por qué era tan importante controlar la situación para que no se saliera de sus manos? ¿Y por qué, en lugar de sumergirse en el dolor, demostraba una completa ausencia de reacciones emocionales? Los investigadores no pudieron dejar esto sin atención. Inmediatamente comenzaron a registrar su comportamiento. El comportamiento de Nowak se volvió para ellos no solo extraño, sino anómalo. No demostraba las emociones que usualmente acompañan la pérdida. Sus acciones parecían antinaturales, como si tratara de ocultar algo. Para la investigación esto no era simplemente el comportamiento de una persona que vivía una pérdida, era un comportamiento que podía testimoniar sobre un intento profundo de controlar la narrativa, preservar su versión de los eventos y evitar cualquier manifestación de debilidad que pudiera comprometer su posición. El análisis psicológico de su comportamiento solo confirmaba estas conclusiones. La ausencia de signos externos de dolor, el intento de controlarlo todo y manipular la opinión pública, todo esto era parte de su estrategia.
Para los investigadores esto era una señal importante. Llegaron a la conclusión de que las acciones de Nowak no eran simplemente una reacción a la tragedia, sino más bien un intento de esconder la verdad, tomar control de las consecuencias. Posiblemente trataba de ocultar algo mucho más importante que lo que le había contado a la policía. 22 de octubre de 2008. Magda debía enfrentar otro interrogatorio. Desde el primer encuentro con la policía habían pasado varios días y la investigación no la dejaba en paz. Cada vez callaba, negándose a revelar los detalles de lo que había pasado ese día fatídico. Pero esta vez todo era diferente. El psicólogo presente en el interrogatorio notó que estaba lista para hablar. Con cada pregunta su reacción se volvía menos defensiva y finalmente rompió el silencio. Al principio sus palabras sonaban quedo, como si ella misma no creyera en lo que iba a contar. Pero con cada momento Magda se volvía más segura. Hablaba de cómo había visto los últimos minutos de vida de su amiga. Magda no había sido testigo del incidente, pero su testimonio destruía la versión de que todo había ocurrido en la piscina, como afirmaba el entrenador. Pronto quedó claro que había visto algo importante. Detalles inusuales comenzaron a delinearse en su relato. Recordó cómo después del salto fallido el entrenador Jacek Nowak no llevó a Ania de vuelta a la plataforma, como hacía con todos los demás. En lugar de eso, la agarró bruscamente de la mano y la arrastró hacia el pasillo de servicio que llevaba al sótano. Magda recordaba claramente cómo él dijo: «Basta de avergonzarme. Vamos abajo, hablemos». Estas palabras le causaron una impresión impactante, pues claramente no combinaban con la imagen del entrenador que trataba de salvar a su pupila. Cuando contó estos detalles a los investigadores, entendieron que no era simplemente un momento casual. Nowak, según las palabras de Magda, llevó a Ania no a un lugar luminoso y abierto, sino a un lugar cerrado, aislado, al sótano, donde no había acceso y donde nadie podía ver lo que pasaba. Este descubrimiento cambió cardinalmente el cuadro de lo ocurrido. Apareció una nueva ubicación donde pudieron haber ocurrido los eventos que cambiaron la vida de Ania para siempre. Un lugar que estaba oculto de ojos ajenos. La sala seca. Era el lugar perfecto para tener una conversación oculta o posiblemente hacer algo más horrible. Los investigadores, basándose en el testimonio de Magda, comenzaron a investigar el plano del edificio de la piscina Olimpia. La ruta que describió llevaba directamente al sótano. En el plano había solo un camino que convergía en una habitación, Sala Treningu Suchego, o más simplemente, Sala Seca. No había cámaras de vigilancia y se encontraba en una parte aislada del edificio donde se podía esconder de ojos ajenos. Desde este momento se volvió obvio que este lugar podía haberse convertido en el verdadero epicentro de la tragedia. Los investigadores inmediatamente tomaron la decisión: realizar inmediatamente un registro en la Sala Seca. Este paso era vital para encontrar cualquier evidencia que pudiera confirmar las palabras de Magda. Lo que había descrito no dejaba dudas. Este era el lugar donde se escondían las respuestas más importantes. La comprensión de que exactamente aquí podía haber ocurrido algo abría perspectivas completamente nuevas para la investigación. Ahora la pregunta no era qué había pasado en la piscina, sino qué había ocurrido realmente en ese sótano a donde se dirigió el entrenador con Ania. Después de que el testimonio de Magda dirigiera la investigación hacia un nuevo rumbo, la atención de los investigadores se concentró en ese mismo sótano al cual el entrenador llevó a su pupila. Esta habitación, hasta ese momento no notada en relación con la tragedia, ahora se convirtió en el objeto central de la investigación. Los expertos sabían que exactamente aquí, en la Sala Seca, se escondían las respuestas que podrían conectar todos los hechos dispersos en una cadena convincente. Un grupo de criminalistas procedió al registro de la Sala Seca. Esta habitación no había sido examinada anteriormente, ya que no figuraba en la versión inicial de la investigación. Pero ahora todo era diferente. El espacio fue cuidadosamente examinado usando los métodos más avanzados. Luminol, microscopía y otras herramientas revelaron rastros que podían ser invisibles para el ojo de una persona común, pero para los expertos hablaban de mucho.
El primer hallazgo fue inesperado. En la base de las espalderas, en una de las secciones más inaccesibles, se descubrió una fibra azul microscópica. No atrajo la atención inmediatamente, pero los especialistas forenses rápidamente comprendieron su importancia. No era simplemente basura, era un rastro que podía conectar al entrenador con la escena del crimen. La fibra resultó ser textil y su estructura causó sospechas en los especialistas. Pero el descubrimiento más importante se hizo con ayuda del luminol. Cuando la sustancia cayó sobre una parte específica de la pared, desde las colchonetas que cubrían el piso comenzaron a aparecer rastros apenas visibles. Estos rastros habían sido lavados, pero por su carácter claramente indicaban origen biológico. Esto no podía ser casualidad. El momento importante era que los rastros se encontraban en el lugar donde el entrenador llevaba a su pupila. Comprender que esto era evidencia biológica se convirtió en el momento clave para la investigación. Todo el equipo de especialistas forenses entendió que habían encontrado no simplemente un rastro insignificante. Estos hallazgos podrían convertirse en la base para probar la culpabilidad. Las muestras fueron enviadas inmediatamente al laboratorio para un análisis más profundo. Después de varios días, los resultados de la pericia confirmaron las peores suposiciones. La fibra encontrada en las espalderas coincidió completamente con el tejido del traje deportivo de Jacek Nowak. Él llevaba este traje el día de la tragedia, y esto fue registrado por las cámaras. Esta fue una confirmación importante de que él, y no otra persona, estuvo en este lugar. Pero la conclusión más sorprendente vino del laboratorio de ácido desoxirribonucleico. El análisis mostró que la evidencia biológica encontrada en esos mismos rastros pertenecía a Anna Kowalska. Esto se convirtió en prueba decisiva. La conexión entre el entrenador, su alumna y el lugar del incidente fue establecida. El lugar en el que nadie había pensado antes, ahora se convirtió en la evidencia principal del caso. Los investigadores ya no dudaban. La tragedia no fue casualidad. El lugar del crimen, la sala seca, se convirtió en el epicentro de todo lo que estaba ocurriendo, y ahora toda la cadena de eventos se organizaba en un cuadro lógico. Después de que Magda rompió el silencio, la investigación comenzó a trabajar en una nueva dirección. El testimonio de la amiga de Ana reveló momentos clave que cambiaron todo el cuadro del incidente. Los investigadores se dieron cuenta de que ahora necesitaban hablar con otros expupilos de Jacek Nowak. Estos jóvenes, que habían dejado el deporte hace tiempo, ahora estaban listos para hablar. Su silencio, como el de Magda, no fue casual. Los testimonios de estas personas abrieron los ojos sobre el sistema que existía en Olimpia bajo el liderazgo de Nowak. A medida que la investigación se profundizaba en los interrogatorios, aparecían nuevas evidencias. Varios exdeportistas confirmaron las palabras de Magda y contaron sus propias historias. Todos afirmaron que se habían enfrentado al comportamiento duro y, a menudo, humillante del entrenador. Estos relatos se convirtieron como piedras que la investigación ahora podía organizar en un cuadro único. De repente resultó que la sala seca, que por tanto tiempo había permanecido en las sombras, no era simplemente un lugar para entrenar, sino un verdadero aislador para castigos y medidas disciplinarias. Uno tras otro, estos testigos hablaban sobre cómo el entrenador usaba castigo físico, humillaciones y amenazas para mantener a sus pupilos bajo control. En el mismo lugar, en la sala seca, lejos de las miradas de personas ajenas, Nowak convertía estos entrenamientos en un infierno. Contaban cómo una vez, después de pequeños errores, el entrenador gritaba sus apellidos, aplicaba fuerza para corregir la técnica o castigar por intentos fallidos. Todo ocurría en el mismo lugar, en el sótano, bajo su control duro e implacable. Este lugar se convirtió en el epicentro de años de opresión y miedo que el entrenador cultivaba en sus pupilos. Los investigadores comenzaron a organizar estos hechos en un sistema, y pronto se hizo claro que la pérdida de Ana no fue un estallido casual de ira, sino una continuación lógica de un largo camino. El incidente no fue simplemente rabia casual del entrenador.
Fue el resultado de un sistema de opresión de muchos años construido por él. Fue el final que siguió a todos los incidentes previos, cuando Nowak usó su posición para aterrorizar y manipular a los jóvenes. Estos testimonios dieron una clara representación de cómo el entrenador sistemáticamente usaba el miedo como instrumento de control. La investigación se elevó a un nuevo nivel. Ya no había dudas. El comportamiento de Nowak no fue una excepción, sino parte de una estructura en la que el miedo y el castigo eran la norma. Ahora quedaba solo una pregunta importante. ¿Por qué un entrenador exitoso, que alcanzó tales alturas en el deporte, se comportaba como un sádico? La respuesta a esta pregunta posiblemente era la clave para entender toda la tragedia. La pérdida de Anna no fue una ruptura casual, sino que fue la culminación de un sistema cruel que Nowak construyó a su alrededor. Después de que la investigación descubrió que el entrenador Jacek Nowak era el centro de toda la tragedia, la atención se dirigió a su pasado personal. Todas las evidencias señalaban su participación directa en lo ocurrido, pero ahora quedaba la pregunta más importante. ¿Por qué se comportaba así? ¿Por qué este entrenador exitoso en la cima de su carrera usaba tal modelo cruel de comportamiento? Para encontrar la respuesta, los investigadores decidieron dirigirse a su pasado. Se hicieron solicitudes al archivo del comité deportivo para estudiar la biografía de Nowak antes de que se convirtiera en entrenador. ¿Qué esconde su historia? ¿A qué se debe tal actitud hacia los alumnos? Como resultó, su carrera deportiva, que podría haber sido brillante, fue interrumpida en su punto más alto. Era un saltador de clavados destacado, en quien se tenían grandes esperanzas, pero el destino dispuso de otra manera. Una lesión de columna vertebral en las competencias clasificatorias para la Olimpiada puso fin a su carrera. La tragedia, que parecería habría sido causa de su depresión personal, en realidad se convirtió en catalizador de su comportamiento agresivo y cruel. En el informe sobre la lesión que Nowak presentó al comité deportivo, claramente indicó que la causa de la desgracia fue error del entrenador en la preparación. Esta fue la primera señal de su patrón de comportamiento: siempre culpar a otros, no asumir responsabilidad. Ahora, años después, se hacía comprensible que este episodio en la vida de Nowak se convirtió en el comienzo de su transformación interna. No simplemente vivió la lesión, transfirió toda su agresión y decepción a otros, a saber, a sus alumnos. Estos pupilos, en esencia, se convirtieron para él en continuación de sus ambiciones no realizadas. Percibía sus éxitos como propios y los fracasos como sus propias fallas. Y precisamente por eso, cada error en sus entrenamientos, cada desviación de sus requisitos era percibido por él como ofensa personal. La pericia psicológica, realizada para la investigación, confirmó estas conclusiones. Basándose en los datos recopilados, el experto puso el diagnóstico: signos de trastorno narcisista de la personalidad y perfeccionismo patológico. Nowak creaba en su cabeza un cuadro idealizado. Él era el gran entrenador, y sus alumnos debían ser perfectos, como él mismo. Si algo salía mal, esto se percibía como su fracaso personal. Por eso, cualquier error de ellos se convertía para él en motivo para reacción dura, para castigo. No era simplemente un entrenador estricto, era una persona que usaba a sus alumnos como instrumentos para realizar sus propias ambiciones no cumplidas. Ahora, cuando los psicólogos descifraron el comportamiento de Nowak, los investigadores entendieron que su crueldad no fue un estallido casual. Fue comportamiento sistemático, patológico, que se desarrolló a lo largo de muchos años. La pérdida de Anna no fue simplemente una tragedia casual. Fue el final lógico de años de maltrato que el entrenador escondía tras la fachada de disciplina y búsqueda de victorias. Las preguntas sobre cómo Nowak pudo llegar a tal punto ahora se volvieron menos importantes. Ya sabíamos que estaba listo para todo por el éxito, y a sus pupilos los percibía como sus sombras, como continuación de sus propios sueños fallidos. 30 de octubre de 2008. Jacek Nowak, finalmente, se encontraba en la sala de interrogatorios.
Todo lo que hasta ese momento parecían hipótesis y conjeturas, ahora tomaba contornos claros. En las manos del investigador había una carpeta con el caso, llena de pruebas que destruían todas las afirmaciones del entrenador. Estaba preparado para la última conversación que determinaría el futuro destino del sospechoso. El estatus de Nowak había cambiado. Ya no era testigo, se había convertido en sospechoso del crimen. El investigador, fría y metódicamente, comenzó a presentarle las evidencias. Todas las pruebas, recopiladas durante las últimas semanas, ahora se organizaban en una secuencia, y cada una de ellas destruía la mentira que Nowak había construido tan obstinadamente. El investigador comenzó con la conclusión del patólogo, quien indicó claramente que la pérdida ocurrió antes de que la víctima cayera al agua. Pérdida antes de la caída al agua. Esta fue la primera declaración que quitó el suelo bajo los pies de Nowak. Estaba seguro de que la caída desde la plataforma había sido la causa, pero la pericia mostró claramente lo contrario. El investigador continuó. El testimonio de Magda, la testigo que estuvo cerca en los últimos minutos de vida de Anya, se convirtió en el segundo golpe. Ella contó cómo Nowak llevó a Anya no de vuelta a la plataforma, sino hacia el sótano, a la sala seca. Estas palabras destruyeron la versión del entrenador sobre el accidente, y aquí, a esto se añade otra prueba irrefutable, la fotografía del laboratorio, donde se ven rastros de evidencia biológica pertenecientes a Anya y una fibra microscópica que coincidió con el tejido del traje deportivo de Nowak. Todas las evidencias recopiladas durante la investigación formaron una pared impenetrable y ahora estaba directamente frente al sospechoso. Durante todo el interrogatorio, Jacek Nowak permaneció frío y distante. No reconoció su culpa. Su reacción a las pruebas presentadas fue típica de una persona que ya estaba acostumbrada al control y las manipulaciones. No se quebró, no mostró miedo o desconcierto. En cambio, comenzó a acusar a todos los que lo rodeaban. Afirmaba que lo estaban calumniando, que Magda mentía y que todo este caso era un accidente. Trataba de encontrar explicaciones para sus acciones, pero sus palabras sonaban cada vez más sin sentido. Es una conspiración. Todos están contra mí. Magda miente. Estaba en shock. Y ahora todos usan sus palabras contra mí, declaró. Sus afirmaciones eran tan absurdas que los investigadores apenas podían tomarlas en serio. Pero a pesar de sus negaciones, las pruebas recopiladas no dejaban dudas. Todas las evidencias decían lo mismo. Él era responsable de todo lo que había pasado. El investigador, anotando cada detalle en el protocolo, registró las palabras de Nowak y calmadamente resumió: fue un accidente, añadiendo en el protocolo que la mentira que el entrenador trataba de construir había sido destruida con pruebas irrefutables. Entendiendo que no obtendría una confesión de culpabilidad, la investigación de todos modos estaba segura. Este hombre era culpable, y ahora todo lo que quedaba era formalizar oficialmente el arresto. Como resultado del interrogatorio, a pesar de las protestas de Nowak, se emitió una orden de arresto. Las evidencias y testimonios recopilados por la investigación cerraron todas las posibilidades de justificación para el entrenador. Toda la historia estaba ahora clara. Crueldad, manipulaciones, agresión transferida. Todo esto llevó a la tragedia. Y aunque Nowak continuaba afirmando que lo acusaban sin fundamentos, la verdad ya era inevitable. Quedaba una última pregunta clave que la investigación debía responder. ¿Cómo Jacek Nowak trasladó la víctima desde el sótano, donde según los testimonios ocurrió la tragedia, hasta la piscina, donde fue encontrada? La respuesta a esta pregunta podría convertirse en el último eslabón en la cadena de pruebas, destruyendo definitivamente la versión falsa del entrenador sobre la caída accidental. Para esto, la investigación decidió utilizar no solo testimonios de testigos, sino también datos técnicos que hasta ahora habían permanecido fuera del campo de visión. Los investigadores comenzaron a estudiar los registros técnicos de la piscina Olimpia para averiguar cómo el traslado pudo haberse realizado sin ser notado. Se concentraron en uno de los elementos menos obvios pero clave: el ascensor de servicio.
que conectaba el sótano con los pisos principales del edificio. Los ascensores normalmente no se registran en cámaras de vigilancia, pero dejan un registro en los logs del sistema. Los investigadores solicitaron estos datos, y lo que descubrieron se convirtió en el descubrimiento más importante. Los registros mostraron una anomalía que inmediatamente llamó la atención. El 15 de octubre, a las 18:51, se registró uno de los factores raros pero extremadamente significativos. El ascensor realizó un viaje desde el piso inferior, nivel del sótano, donde estaba la sala seca, hasta el primer piso, a la zona de la piscina. Este fue un descubrimiento importante, ya que confirmaba que el ascensor fue utilizado precisamente en el momento cuando, aparentemente, se realizó el traslado. El registro del movimiento del ascensor fue registrado en los logs, pero la videovigilancia no registró el proceso mismo. Esta fue una de las pocas evidencias que permitió a la investigación entender que el traslado no fue accidental, sino una acción pensada y fría. Para certeza definitiva, los investigadores decidieron realizar un experimento investigativo. Reprodujeron exactamente las acciones para entender qué tan fácil pudo haber sido realizar el traslado y para verificar cuánto tiempo se necesitaba para trasladar de un piso a otro. Dado que Nowak era físicamente fuerte y el peso era manejable, el transporte no representaba un problema para el entrenador. El experimento mostró que realizar el traslado desde el sótano hasta la piscina usando el ascensor tomaba no más de 3 minutos. Esto encajaba perfectamente en la ventana de 10 minutos que quedaba entre el momento cuando todos se fueron de la piscina y el momento cuando se hizo la llamada al servicio de rescate. Los investigadores llegaron a la conclusión final. Este no fue un acto accidental, sino un plan cuidadosamente pensado, dirigido a la escenificación y ocultamiento del crimen. Este descubrimiento no dejaba lugar para dudas. Todas las piezas del rompecabezas se juntaron en una imagen. No solo el incidente, sino también la forma de ocultar el crimen. Todo fue planeado hasta el mínimo detalle. Jacek Nowak no solo se convirtió en parte de la tragedia, se convirtió en su autor, manipulando hechos y circunstancias. Desde este momento, los investigadores podían afirmar con confianza: la mentira había sido descubierta, y aún los intentos más astutos de ocultarla ahora no podían cambiar el cuadro de lo ocurrido. Audiencia judicial. Silencio en la sala. En este momento, todo lo que se había acumulado durante meses de investigación debía ser dado a conocer. En las manos del fiscal, pruebas que, como catalizador, destruirían la última versión presentada por la defensa de Nowak. Todo el trabajo de investigadores y expertos se reduce a un momento cuando cada evidencia será utilizada para mostrar la verdad. La parte acusadora comienza la presentación de pruebas, y ahora toda la sala contuvo la respiración, esperando lo que se convertiría en el argumento decisivo. El fiscal comenzó con el testimonio de Magda, contando sobre cómo se convirtió en testigo del último camino de Anya, que comenzó en la piscina, pero continuó en el sótano, donde, según sus palabras, el entrenador llevó a su alumna. Este fue el momento clave que cambió el curso del caso, y el fiscal no dejó lugar para dudas. Él la llevó abajo. Estas palabras de Magda se convirtieron en el primer eslabón en la cadena de pruebas que con cada paso destruía la versión de Nowak sobre la caída accidental. Luego el fiscal pasó a las pruebas obtenidas en la escena del crimen. Presentó rastros de evidencia biológica y fibra encontrada en la sala seca, directamente en el lugar del incidente, que también coincidía con el tejido del traje deportivo de Nowak. Cada elemento encontrado en el sótano fue confirmado por la pericia e indicaba que la tragedia ocurrió precisamente aquí, en el espacio aislado. Por consiguiente, las afirmaciones del entrenador de que todo ocurrió en altura no podían ser verdad. La última prueba que el fiscal presentó en el tribunal fueron los datos sobre el movimiento del ascensor de servicio, que según los registros registró un viaje desde el sótano hasta el primer piso en el momento necesario, 15 de octubre, a las 18:51. Este fue el momento cuando, según la versión de la investigación, ya se había realizado el traslado, y ahora incluso físicamente se podía explicar cómo Nowak pudo fácil y silenciosamente trasladar a Anya a la piscina, donde después la encontraron. Cada prueba
Cada palabra, cada testimonio se organizaba en una cadena inmutable que no dejaba lugar para la defensa. La versión sobre el accidente, que Nowak mantenía obstinadamente, fue completamente refutada. Cada eslabón en la investigación fortalecía la acusación, y todo se volvía obvio. La pérdida de Anya no fue accidental. Este fue un crimen a sangre fría, planeado y ejecutado con cálculo. Cuando el fiscal terminó de presentar las pruebas, llegó el turno de la defensa. Se le concedió la palabra a Jacek Nowak. No pronunció ni una sola palabra de arrepentimiento. En su lugar, volvió a negar todas las acusaciones. Todo esto es mentira. Magda miente. Fue un accidente. Todo está montado. Sus palabras no fueron más que un intento de justificarse, ocultar la verdad. Continuó insistiendo en su versión de los eventos, a pesar del hecho de que todas las pruebas recopiladas decían lo contrario. Las palabras de Nowak sonaban vacías, como intentos patéticos de salvar las apariencias. En su rostro no había ni una gota de arrepentimiento, solo resistencia desesperada que no podía cambiar lo que ya había sido probado. No hubo confesión, pero no era necesaria. Su versión había sido definitivamente desmentida, y en esta sala ya no quedaban dudas sobre su culpabilidad. El protocolo del interrogatorio, donde se negó a testificar, se convirtió en el último documento que confirmaba su negativa a reconocer la culpa. La mirada al rostro de Nowak en ese momento era despiadada. No había un hombre arrepentido, sino un mentiroso, desenmascarado en su propia mentira. En ese momento parecía que el tiempo se ralentizaba. Detrás de ese silencio no había nada más que excusas vacías, que ya no interesaban a nadie. Ahora, cuando todas las pruebas habían sido recopiladas, la investigación podía presentar la versión definitiva de lo que ocurrió en ese día fatídico. Con cada nueva prueba se volvía más claro. La tragedia no fue un arrebato accidental de ira, sino parte de un crimen cuidadosamente planeado. La investigación juntó todos los elementos en un cuadro único, y ahora solo quedaba restaurar la cronología de los eventos. 30 de octubre de 2008. Jacek Nowak, después del conflicto con Anya, la llevó al sótano, a la sala seca, donde nadie podía verlos. En esta habitación aislada comenzó la última escena fatal. El conflicto entre ellos se encendió rápidamente. Algo en el comportamiento de Anya sacó de sus casillas al entrenador y en un momento de rabia aplicó fuerza. Al empujarla, no pudo prevenir lo que pasó después. La cabeza de Anya golpeó fuertemente contra el borde metálico de las barras suecas. Fue un golpe fatal. Cuando se dio cuenta de que ella no daba señales de vida, su primer pensamiento fue cómo ocultar lo ocurrido. En lugar de pedir ayuda, tomó instantáneamente una decisión que más tarde jugó un papel clave en su desenmascaramiento. Trasladó a la víctima al ascensor y, sin reducir el paso, bajó al sótano para usar el ascensor de servicio. Durante varios minutos, mientras el ascensor se movía del sótano al primer piso, ya estaba elaborando su mentira, preparando la puesta en escena que debía ocultar las verdaderas causas de lo que estaba pasando. Pasando por el corredor de servicio, llevó la víctima a la piscina. El ascensor, no detectado por las cámaras, se convirtió en su aliado, moviendo la víctima de un piso a otro. Unos minutos después la arrojó al agua, fingiendo que había sido un accidente. Más tarde, ocultando las huellas, hizo una llamada a los servicios de emergencia, informando sobre la tragedia, como si hubiera ocurrido un caso incontrolable. Trató de hacer que toda la responsabilidad recayera en la casualidad y no en sus propias manos. Ahora, cuando todo había sido recopilado, la investigación podía dar una calificación jurídica precisa de lo ocurrido. No fue simplemente un incidente cometido en un arrebato de ira. Fue un crimen premeditado con intención indirecta y posterior obstrucción a la justicia. Todo lo que hizo fue parte de un plan que pensó hasta los mínimos detalles para ocultar su rastro. Esta reconstrucción a sangre fría de los eventos cerró definitivamente todas las brechas lógicas. No hubo casualidad alguna. Todo lo que pasó fue el resultado de años de psicología de manipulaciones, perfeccionismo y búsqueda de control.
Nowak trató de evitar la responsabilidad por sus actos, ocultándolos detrás de una máscara de casualidad, pero las pruebas hablaban por sí solas. Julio de 2009. En la sala del Tribunal de Distrito de la ciudad de Wrocław, llegó el momento hacia el cual la investigación había caminado varios meses. En el banquillo de los acusados, Jacek Nowak, el entrenador que se convirtió en símbolo de manipulación cruel y opresión. El caso que conmocionó a todo el país ahora llegó a su etapa final. Todas las pruebas recopiladas por la investigación no dejaban lugar a dudas. Todas las evidencias, desde testimonios de testigos hasta datos criminalísticos, llevaron a la misma conclusión. Nowak era culpable. El jurado se retiró a deliberar. En la sala se instaló un silencio tenso. Cada persona en la sala sabía que este momento se había convertido en la culminación de toda la tragedia. La pregunta era solo una. ¿Cuánto tiempo reflexionarían los jurados antes de emitir su decisión? A pesar de toda la gravedad de las acusaciones y la irrefutabilidad de las pruebas, la cuestión sobre la justicia de la decisión permanecía abierta. Y entonces, después de algún tiempo, el tribunal regresó con el veredicto. Jacek Nowak es declarado culpable en todos los puntos de la acusación, dijo el juez, y estas palabras inmediatamente se convirtieron en el punto final definitivo en este caso. El tribunal no encontró circunstancias atenuantes. Todas las pruebas, desde testimonios de testigos hasta conclusiones de expertos, llevaron a una sola cosa. Fue un crimen a sangre fría, planeado y ejecutado con cálculo. La obstrucción a la justicia, el intento de escenificar un accidente, todo esto fueron eslabones de una cadena, y ahora esta pesada carga recaía sobre el acusado. Luego el juez pronunció la sentencia. Por el crimen cometido y obstrucción a la justicia, a Jacek Nowak se le asignan 25 años de privación de libertad. Esta fue una sentencia que debía pagar la deuda con la justicia, devolver el equilibrio al mundo destruido por su crimen. 25 años, un término que parecía justo dada la gravedad de lo cometido. Para Nowak no hubo ni perdón ni alivio. Sus acciones fueron reconocidas como criminales y al momento de emitir la sentencia, permaneció en su posición defensiva, tratando de justificarse, pero todos sus intentos no pudieron cambiar el destino. La crueldad con la que manipulaba a las personas, su autoridad de maestro, que usaba para oprimir, todo esto fue erradicado por la decisión final del tribunal. La sentencia no fue solo justa. Fue un paso necesario para restaurar al menos parcialmente la justicia para aquellos a quienes Nowak ofendió y usó para su propia ambición. Y aunque la vida no volverá a su curso anterior, este paso fue importante para todos los que estuvieron bajo su control y para aquellos que sufrieron de sus manos. El caso de Nowak está cerrado, pero su eco continúa sonando. La tragedia que conmocionó al país no terminó con la sentencia. Los cambios que siguieron después del proceso judicial se volvieron inevitables, como resultado que recibió el reconocimiento largamente esperado, pero dejó una huella indeleble en la sociedad. ¿Qué cambió después de que se volteara la última página de este caso? En la piscina Olimpia, donde todo comenzó, cambió la dirección. Las nuevas reglas de trabajo con atletas jóvenes establecidas inmediatamente después de la investigación se volvieron obligatorias. Ahora las cámaras de vigilancia están instaladas no solo en las áreas de uso común, sino también en los corredores de servicio, donde antes ocurrían eventos que permanecían fuera de control. Estos cambios se convirtieron en reacción a ese caso horrible y no pudieron dejar de afectar a cada persona que alguna vez estuvo conectada con este lugar. Magda, la testigo clave, no pudo continuar practicando deporte. El miedo y el trauma que experimentó se volvieron intolerables para ella y abandonó la carrera deportiva para siempre. Este hecho, por supuesto, no pudo dejar de dejar su huella en toda la historia. Para ella, como para muchos otros, este caso se convirtió no solo en una tragedia, sino en una ruptura definitiva con lo que una vez amó. Pero las consecuencias de este caso no se limitaron solo a la piscina y la vida de varias personas. El caso de Jacek Nowak causó una amplia resonancia pública, convirtiéndose en un verdadero precedente en Polonia.
no fue simplemente la investigación de un caso, sino el comienzo de una nueva discusión sobre la educación deportiva y los métodos aceptables de trabajo con jóvenes deportistas. El ministro de Deportes de Polonia entonces inició verificaciones a gran escala en escuelas deportivas por todo el país, y también endureció los requisitos para la preparación psicológica de los entrenadores. En un país donde los entrenadores a menudo eran percibidos como autoridades cuyos métodos no se cuestionaban, esto se convirtió en un paso importante hacia el cambio. En cuanto a Olimpia, a pesar de todo, la piscina continuó su funcionamiento. Sin embargo, ese mismo salón seco donde ocurrió el crimen fue completamente reacondicionado y renombrado. Se convirtió en un símbolo de cambio, testimonio de que incluso los eventos más terribles pueden conllevar pasos importantes y necesarios, dirigidos a la mejora y seguridad de las futuras generaciones.